Hola, soy Isaac Prada, te doy la bienvenida a un vídeo más de Fórmula 123, donde hablamos de claves de la Fórmula 1 y de algunas de las empresas más exitosas, claves que yo he aplicado en mi propia empresa durante más de 10 años para conseguir liberar un 30% de tu tiempo y con eso empezar a tener un equipo 100K, un equipo que factura 100.000 euros por cada persona de tu equipo. Hoy vamos a ver una de las claves fundamentales, una de las áreas que peor controlamos en nuestras pymes y es la parte financiera. En concreto, la única fórmula financiera que necesitas conocer para tener un equipo 100K. La única fórmula financiera. No necesitas más, no necesitas un montón de fórmulas complicadas, solo necesitas tener claro esta fórmula y cada uno de los términos que tiene. ¿Cuál es la fórmula? Voy a empezar ya haciéndote spoiler de la fórmula y en el resto del vídeo vamos a meternos en detalle en cada uno de los términos y en cómo aplicarlo. Como siempre, me gusta acabar mis vídeos con un primer paso para que lo apliques y empieces a verlo ya en acción en tu empresa. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es algo tan sencillo como que el beneficio, o veremos que siendo más estrictos, el flujo neto operativo es igual a los ingresos menos los costes, menos los impuestos, menos el margen. Así de primeras te va a sonar otra fórmula, un formulón, menudo formulaco financiero y decías que era el único, pero tiene un montón de términos, no lo acabo de entender, vas a ver que es de cajón. Pero hay algunos términos que nos olvidamos y otros que no entendemos o de los que no sabemos ver la importancia real que tienen en nuestra empresa. Te vuelvo a repetir la fórmula. El beneficio, que realmente es el flujo neto operativo, es igual a los ingresos menos los costes, eso es sencillo, menos los impuestos, que solemos olvidar tenerlos en cuenta, menos el margen. Vamos a ver cuáles son cada uno de estos términos. Fíjate, el beneficio, el flujo neto operativo, es igual a todos estos términos, a los ingresos menos los costes, menos los impuestos, menos el margen. Bueno, los ingresos es bastante evidente, son las cosas que facturas. Sí que hay una coletilla importante y es la primera que quiero compartir contigo en este vídeo. Y es, una cosa es la P&G, las pérdidas y ganancias de tu pyme, los balances, todos los documentos que le tienes que entregar a tu contable, a tu experto contable. Hoy hablaba con mi empresa de contabilidad, con su dueño, una persona estupenda y muy campechana además, y hablaba con él precisamente pues, de unos temas de la declaración de la renta, los IVAs y demás, porque era la época. No sé cuándo vas a ver este vídeo, pero en el momento en el que lo he grabado, estamos en la campaña de rentas, impuestos, IVAs y tenía que ver varios temas con él. Bueno, pues es muy importante que una cosa son los documentos que le das a tu contable, a tu empresa de gestoría, para que presente los impuestos, los IVAs, el modelo 390, el 303, todos los impuestos que quieras y todos los modelos, pero otra cosa diferente son los documentos que necesitas o la información que necesitas para tomar decisiones en tu empresa, para tomar decisiones con base en números, en las finanzas de tu empresa, porque no se trata de ir al banco, abrir, meter las claves, ver la cuenta de banco de tu empresa y ver si hay dinero, fenomenal, puedo invertir, puedo hacer gastos, puedo crecer, si no, o hay menos del que esperaba, algo va mal. Bueno, no se trata de eso, se trata de tener claro y tener mucho más controlado el flujo de caja, que realmente es el dinero con fecha. No es cuando facturas, sino cuando cobras. No es cuando te manda la factura el proveedor, sino cuando pagas, para saber de verdad con qué dinero puedes jugar en el mejor sentido de la palabra, con qué dinero puedes contar en tu empresa para poder hacer inversiones, para poder contratar gente, para poder plantearte hacer campañas de marketing o cualquier acción comercial que quieras, o para a lo mejor darte cuenta de que estás en una de las dos fases fundamentales financieramente hablando de una empresa, que te contaré más adelante en el vídeo, y en cada una de ellas tienes que actuar de una manera diferente. Y no puedes actuar de una manera que corresponde a una fase cuando estás realmente en la otra, ya verás. Bueno, pues vamos a empezar por cada uno de los términos de esta fórmula. He empezado con los ingresos. Tienes que tener los ingresos, pero tienes que tener los ingresos con fecha, no lo que has facturado, que está muy bien, sino con fecha. Porque siempre digo, tú puedes tener una empresa que facture 1 millón de euros al final del año, 100.000 euros al final del año. Imagínate 100.000, facturas 100.000 al final del año por hacer números redondos y tienes unos costes de 50.000. Perfecto, has tenido 50.000 de beneficio, maravilloso, pagarás impuesto de sociedades y ya está. Pero el problema es que si los gastos los tienes en febrero y los ingresos, el dinero, lo recibes en noviembre, tu empresa ha tenido que cerrar si no tenías colchón. Así que no es importante solo
cuando facturas y cuando te facturan los proveedores, sino que mucho más importante es cuando recibes el dinero y cuando tienes que pagar el dinero con fecha. Por eso el flujo de caja es uno de los conceptos más importantes por el que suelen morir muchas pymes porque no lo tienen bien controlado y no te tienes que obsesionar por otros documentos financieros como P&G, balances, que están bien para lo que están, pero no para tomar decisiones financieras en el día a día. Y además, cuando tienes los números bien controlados, te permite ser lo que yo llamo un acelerador de la decisión. Tomar decisiones mucho más rápido, mucho más objetivamente, con muchas más posibilidades de acertar, porque tienes los números delante. Tienes de verdad los números para saber si tienes dinero para hacer una campaña de marketing, en cuántas plataformas puedes anunciar, si tienes dinero para contratar a una persona porque al menos tienes su salario asegurado durante 6 meses, 12 meses, lo que para ti sea necesario para contratarla con seguridad, para que sea bueno para ti y bueno para esa persona. Al final tomas las decisiones muchísimo mejor. Muchas veces pierdes demasiado tiempo pensando en cosas que si tuvieras los números económicos podrías decidir más rápido. Eso es un acelerador de la decisión. Y la parte económica de la empresa te ayuda a tener muchos aceleradores de decisión. Bueno, pues los ingresos con fecha. Los costes. Los costes es ese gran desconocido que al final tenemos en todas las pymes porque nos obsesionamos muchas veces hasta el extremo por conseguir más clientes, vender más, y eso es importante, es fundamental, es el oxígeno de todo negocio. Pero los costes son los agujeros que tiene el barco. Está muy bien con tener un buen barco, está muy bien con navegar un montón, conseguir nuevos clientes, conseguir acertar con el rumbo de tu empresa, pero si tienes muchos agujeros en el barco, si se te está metiendo agua por muchas vías de agua, por muchos sitios, al final el barco se hunde. Los costes son un gran desconocido al que no le solemos prestar la atención adecuada porque tienes que tener perfectamente controlados los costes, porque como te diré más adelante en el vídeo, es una de las formas más fáciles, más rápidas de aumentar tus beneficios, si consigues optimizarlos, si consigues controlarlos primero y luego ver qué puedes reducir, porque no necesitas conseguir nuevos clientes para reducir los costes. Fíjate que siempre cuento la misma historia. Cuando empecé con mi empresa de ingeniería hace ya más de 10 años, pues en un momento dado quisimos hacer el control concreto de todos los costes para saber dónde se nos estaba yendo el dinero. Y tanto mi socio en aquel momento como yo, pues le dimos una vuelta a la cabeza y dijimos, bueno, pues más o menos andará por aquí. En ese momento podría andar alrededor de los 20.000-25.000 euros, porque esos eran los costes salariales que teníamos en ese momento, del equipo que teníamos de ingenieros, los nuestros, y suponíamos un poquito más pues para el resto de costes de una oficina. Bueno, cuando hicimos el cálculo eran casi 40.000 euros de coste, un poco menos. Casi el doble, no el doble, pero casi el doble. ¿Por qué? Porque ¿no sabíamos lo que pasaba en nuestra empresa? ¿Porque lo teníamos descontrolado? No, porque los pequeños costes, cuando sumas esos pequeños costes, suman mucho más de lo que pensamos. Fíjate que al final costes como, me acuerdo cuando nos sorprendió el coste de lo que nos gastábamos en leches, galletas y café a lo largo del año, bueno, pues como eso está el coste de los seguros de responsabilidad civil, el coste del servicio de limpieza, el coste de la alarma, el alquiler de la oficina. ¿Tienes esos costes en la cabeza? Sí. Hay algunos que son pequeños y te sorprende de lo que suman a lo largo del año, pero es que son muchos pequeños y al final, si no controlas exactamente, de manera muy precisa, cuáles son, no se trata de ir al céntimo, pero se trata de tener bien clara la referencia, si son 40.000, 35.000, 20.000 o 15.000 o 100.000, al final, ¿cuánto tienes de gasto mensual al mes? Porque al final tienes que saber cuál es el punto de equilibrio de tu empresa en cada momento. ¿Cuántos ingresos tienes que generar cada mes? Y a veces habrá meses que tengan un coste variable a lo mejor y eso lo dificulta, pero ¿cuántos ingresos tienes que generar cada mes para no tener que cerrar el chiringuito o para saber que estás ganando dinero ese mes y que estás aportando al colchón financiero de la empresa y no perdiendo? Así que es fundamental tener claros los ingresos con fecha, tener claros los costes, también con fecha, pero tener claros los costes y en la mayoría de los casos, si no haces un control de costes riguroso, te vas a sorprender de un montón de costes que tengas ocultos, suscripciones, cosas más o menos duplicadas o simplemente ineficiencias, que tengas un coste que puedas quitarte de en medio y que parece que no es nada, porque son 30 euros al mes, pero 30 euros al mes a lo largo de todo el año, al final son 360 euros, que si sumas eso más otra partida, al final son muchos miles de euros en tu empresa, que estás peleando y dedicando muchas horas por conseguir un cliente de 1.000 euros, de 5.000 euros, de 10.000 euros, y a lo mejor es más rápido y fácil recortar costes. Y además encontrar ese cliente, por supuesto. Pero no controlamos los costes, que es lo que más está en nuestra mano, que controlamos casi al 100%. Ese es el segundo de los términos. Así que ingresos menos costes parece que ya es el beneficio.
Bueno, sí y no. Sobre todo no, porque le faltan muchas cosas para ser el beneficio real. Es el beneficio porque efectivamente es lo que va al cajón de tu mesa o a la cuenta del banco de lo que recibes, ingresos, menos lo que tienes que pagar, costes. Acuérdate siempre con fecha para saber el beneficio real, porque a lo mejor has ingresado, pero tienes que pagar al día siguiente una buena parte de eso que aparentemente tienes en tu banco para ti. Así que ingresos menos costes son beneficios, pero casi. Le falta una parte muy importante, o mejor dicho, dos. Una primera, y es otra de las grandes olvidadas, por eso te decía que esta es la única fórmula financiera que tienes que saber. Si controlas esto, tienes claro cada uno de los conceptos que estoy viendo de cada uno de los términos, vas a estar ya a otro nivel en cuanto a gestión financiera, pero también en cuanto a la manera de tomar decisiones de todo tipo en tu empresa. Ese otro término, gran olvidado, ingresos menos costes igual a beneficio más o menos. El siguiente término son los impuestos, porque los ingresos menos los costes todavía no son el beneficio. Necesitas quitarle los impuestos. Quitarle o tener en cuenta cuáles son los beneficios, cuál es la parte del dinero que recibes que piensas que son beneficios y que realmente tienes que ir guardando en un saquito, guardando en la hucha del banco para pagar los impuestos, si lo pagas mensualmente, porque tienes más movimiento, eres una empresa más grande, tienes el IVA mensual, y si no, si lo pagas trimestralmente, al final me da igual, cada mes, cada trimestre, el 20 de cada mes siguiente. Bueno, pues al final se trata de tener una previsión de impuestos, porque muchas veces con las empresas con las que trabajo me dicen, es que me ha venido 5.000 euros de IVA, 6.000 euros de IVA, 7.000 euros de IVA. Lo recuerdo hace unos meses con una empresa que facturaba más o menos $500.000 de euros al año. Y al final, cuando hablo con las empresas, siempre hago la misma reflexión, y es, ¿cuándo te cobran el IVA? Y siempre me dicen, hombre, al final de cada trimestre, unos días después. El IVA te viene de la diferencia entre las facturas que cobras y las facturas que pagas, ¿no? Sí, así que lo puedes calcular, no hay nada de incertidumbre, o poca, si llevas un buen control. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué te sorprende el IVA cuando te llega? Cuando te vienen 6.000, 5.000, 4.000 euros, puedes estar enfadado con tu gestoría porque no te ha avisado suficientemente o tú no lo has controlado y podías haber adelantado un coste, adelantado un ingreso con un cliente para equilibrar IVA positivo con IVA negativo, IVA devengado, IVA soportado, IVA repercutido, los dos tipos de IVA. Bueno, al final está fenomenal, pero el punto clave es que es algo que tienes, sobre lo que tienes el 100% del control si lo llevas al día y tienes la capacidad de prever, dejar esa cantidad y no jugar con el IVA y jugar con los impuestos como todos hemos hecho en algún momento y luego que te sorprenda cuando te van a pasar la cuenta del IVA, cuando te lo van a cobrar por el banco y no tienes esa liquidez, porque era una liquidez que debías haber dejado o por lo menos no debes sorprenderte porque sabías que esa era la liquidez que te iba a pasar. Así que esto no es una situación mala del gobierno, no es una situación económica sorprendente, no es otra crisis del COVID, esto es algo que puedes prever perfectamente. Y si lo prevés cada mes, es una situación muchísimo más higiénica. Sabes de la parte de tu cuenta qué parte es impuesto si no puedes tocar y qué parte de verdad puedes tocar. Yo, de hecho, en alguna de las empresas, en alguna ocasión, he tenido una cuenta desdoblada y en general trato de tenerlo así. Una cuenta para operaciones y una cuenta para impuestos, donde solo voy metiendo un colchón. Ahora te diré el colchón adicional que meto, pero fundamentalmente meto el colchón de los impuestos. El cuarto de los elementos de la fórmula, ¿te acuerdas? Ya vamos viendo que tenemos ingresos, tenemos costes, eso no es todavía el beneficio, hay que quitarle los impuestos o hay que prever el pago que vas a hacer de impuestos y reservar esos impuestos en una huchita y todavía hay un término adicional que tienes que tener previsto y es algo fundamental que no solemos prever en las empresas y por eso cuando vienen las vacas flacas el golpe es tan fuerte y muchas empresas tristemente tienen que cerrar. Lo hemos visto en muchos sectores, en muchísimas empresas con el impacto del COVID. Y este término fundamental es el margen. Hablo muchísimas veces del margen, siempre en la introducción de mis vídeos. Te digo, al final quiero ayudarte a que liberes el 30% de tu tiempo, margen en tiempo, para que consigas un equipo 100K, un equipo que factura 100.000 euros por persona del equipo. Bien, pero es que el margen no solo es de tiempo. El margen es un concepto mucho más amplio en la empresa. Tienes que tener margen por planes de contingencia, el plan A, el plan B y el plan C, por si pasa cualquier cosa. Margen en tiempo, por supuesto, y margen financiero. Y el margen financiero no solo es la diferencia entre lo que tienes de coste y a cuánto cobras el proyecto. Fenomenal, eso es el margen para tus documentos financieros. Pero al final lo importante es cuál es el margen, cuál es el dinero que vas a destinar para ir construyendo el colchón de tu empresa. Puede ser para tener controlado el pasivo laboral.
el dinero que necesitas tener previsto por si tuvieras que despedir a las personas de tu equipo. No se trata de pensar todos los días en que les vas a despedir, pero si viene una crisis y tienes que despedirles, al final tienes que tener el dinero para despedirles y cumplir al 100% con ellos. Bueno, pues, ¿cuánta parte de ese pasivo laboral quieres tener previsto? ¿El 100%? ¿Un poco más? ¿Un poco menos? ¿Cuántos meses de salario de tu empresa, de costes, de salario de tu empresa, costes operativos de tu empresa, lo que te decía antes del punto de equilibrio de tu empresa? ¿Cuántos meses de ese punto de equilibrio quieres tener previstos para que a lo mejor, si vienen mal dadas durante un mes, 3 meses, 6 meses, quizá un año, prácticamente no factures o factures muy poquito? Imagínate que si tu empresa tiene unos gastos de 10.000 al mes, pues al año vas a tener 120.000. Si tienes un colchón de 120.000, ya sabes que, aunque venga un año muy malo, tienes cubierto todo. Salarios y nóminas de todas las personas, profesionales exteriores, costes, todo el tema de gastos que tengas en tu empresa habituales, puntuales o estacionarios o permanentes, los vas a tener cubiertos. Así que de esa manera tienes una tranquilidad muchísimo mayor. Tú pones el límite. Al final puedes tener un colchón de un mes, puedes tener un colchón de 6 meses, de 12 meses. Depende de tu perfil de riesgo, de cómo seas de conservador o no conservador. Pero es importante ir construyendo ese colchón y al final la mejor manera de hacerlo es cada vez que entra el dinero, un poco lo mandas al colchón. Esto es como la cuenta de ahorros en el banco, la cuenta personal. Si entra el dinero al principio del mes y esperas al final del mes, al día 28 o 29 para ahorrar, seguramente no te quede lo que querrías haber ahorrado. Sin embargo, si lo separas el primer día, ya mentalmente tienes una estructura diferente de lo que tienes de dinero para gastar. Y eso te puede parecer una tontería, porque matemáticamente es lo mismo. El dinero lo puedes separar el día 1 o el día 28, pero realmente nosotros no somos algo que funcione matemáticamente. En la realidad las cosas son distintas. Por eso, cuanto antes separes el margen, puedes tenerlo automatizado o hacerlo manualmente, eso es lo de menos, pero cuanto antes tengas la mentalidad de separar una parte para el margen, es fundamental para que tengas un colchón para las malas situaciones o para posibles inversiones o para nuevas contrataciones. Y si lo tienes previsto de antemano y lo vas haciendo con disciplina cada mes, cuando lo necesites lo tendrás. Si no, te darás cuenta de que tenías que haber empezado a ahorrar y a generar ese margen hacía un año y ahora no lo tienes. Y no puedes hacer esa inversión que puede hacer crecer muchísimo tu negocio, contratar a una persona, un equipo externo virtual, lo que sea. Por eso, de toda esa ecuación, hemos visto los ingresos, como tienen que estar con fecha, los costes bien controlados, los impuestos previstos y el porcentaje de margen. Puede ser un 1%, puede ser un 10%, puede ser un 20%, lo que sea, pero tienes que tener la mentalidad de ir poniendo una semillita cada mes, cada X tiempo, cada mes se entiende más fácil, en tu hucha del banco, en la cuenta de la empresa. Al final, una vez que tienes los ingresos, menos los costes, menos los impuestos, menos el margen, el porcentaje que tú quieras de margen, eso sí es el beneficio. Y a mí, más que beneficio, me gusta llamarlo el flujo neto operativo. Ese es el dinero que tienes para hacer cosas en tu empresa de verdad, sin que te sorprenda luego el IVA, sin que te sorprendan costes imprevistos, habiendo tenido en cuenta cuándo recibes el ingreso de cada uno de tus clientes, no cuando lo facturas, y habiendo tenido una parte del dinero para tu margen. Eso es lo que tienes disponible. Cuando tienes eso claro, tomas decisiones muchísimo mejor porque sabes realmente con lo que cuentas y lo que no. Puedes prever con unos meses de anterioridad si vas a tener un bache, como en alguno de nuestros negocios que facturaban algo más, que preveíamos al principio de un año que en septiembre íbamos a tener un agujero y teníamos que ver ya maneras para suplirlo. Y en enero, febrero, marzo, abril íbamos a estar teniendo muchos beneficios, sí, pero había costes puntuales a lo largo del año que iban a hacer que en septiembre o en octubre, a finales de año, en la segunda parte de año, tuviéramos un bache importante y al final eso lo veíamos con unos meses de anterioridad. No llegábamos al 1 de septiembre y nos sorprendíamos como si fuera alguien que nos ha echado el mal de ojo. No se trata de eso. Hay muchas más cosas sobre las que podemos tener control, previsión y reducir la incertidumbre en nuestro negocio. Fíjate que una vez que hemos visto y hemos entendido el concepto a fondo de esta fórmula, quiero darte algunas reflexiones adicionales que te pueden ayudar y luego acabar con el primer paso, como siempre, que te propongo para que pongas esto en práctica en tu empresa de manera sencilla y rápida para que empieces a ver los resultados. Fíjate que hay una reflexión fundamental y es que los resultados en una empresa, esto es de manera muy general, pero lo importante es la mentalidad. Los resultados en una empresa sana son como la evolución de cualquier índice bursátil. Si te metes ahora mismo en cualquier página de internet y buscas la evolución de cualquier índice, el Dow Jones de industriales en Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, el FTSE de Londres, el Nikkei de Japón, el DAX alemán, cualquiera de ellos, al final siempre vas a ver la misma evolución.
Los grandes inversores dicen que no saben dónde va a estar el mercado mañana, si va a subir o va a bajar, pero lo que sí tienen claro es que dentro de un año seguramente vaya a subir. Porque la economía, en esos índices que tienen en cuenta muchas empresas, que no es la evolución de una empresa de Apple o de una divisa en concreto del euro frente al dólar, sino que son de varias empresas, de suficientes empresas, la evolución siempre es creciente. Tienes momentos de pequeñas correcciones y momentos de grandes caídas. Por supuesto, el crash del 29, las crisis que hubo en los 80, en los 90, la crisis de 2008, la última, la crisis del COVID. Si lo ves, ves bocados hacia abajo, caídas, como dientes de sierra al revés, grandes caídas, pero al final luego vuelve a recuperar la tendencia anterior. Eso es lo que pasa en las empresas. Si es una empresa sana, va a crecer, pero va a tener esos baches más pequeños a veces, baches más grandes. Tienes que tener el colchón financiero para absorber esos baches y tienes que saber que eso es normal en las empresas. No hay una empresa que siempre crezca todo el tiempo, toda su vida. Tienes que tener una tendencia alcista, pero sabes que tienes que estar preparado para esos momentos que van a llegar de manera natural, de vacas flacas, por el contexto, porque necesites cambiar los procesos y la mentalidad de tu empresa, porque hayas tenido un problema con el equipo, porque te pase como en casa, que más o menos en media, en una casa cada 18 meses hay una crisis de alguna tubería que se rompe, algo que hay que cambiar, algún gasto extraordinario, pues en una empresa en general suele ser cada 2, 3 años y suele ser un impacto en los costes que es una parte muy importante de tus beneficios de ese año. Así que cada 2 o 3 años suele haber una crisis en la empresa y luego evidentemente en la economía general puede haber una crisis global como hemos tenido muchas veces y como hemos tenido la más reciente con el COVID. Así que es importante tener claro que necesitas margen para absorber esas caídas y saber soportar las caídas tanto mentalmente como financieramente. Luego te decía antes que hay dos fases fundamentales de manera muy simplificada, pero para que lo tengas claro, en las que puede estar tu empresa. Esto hay autores como Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que lo analiza muy bien. Me gusta más su segundo libro, El cuadrante del flujo del dinero, te recomiendo que lo leas si quieres tener estas ideas claras y profundizar más. Pero básicamente él habla de, a nivel personal, y también vale en una empresa, tienes dos fases fundamentales. Inicialmente la fase de ahorro y luego la fase de inversión. La fase de ahorro es la fase en la que vas acumulando liquidez. La fase de inversión es en la que tienes liquidez para poder plantearte invertir en cosas de tu empresa, oportunidades de negocio, invertir en otras empresas, en proyectos nuevos que quieras lanzar, lo que sea. Y muchas veces estamos haciendo cosas de demasiado gasto en la fase de ahorro sin tener claro que ahí lo fundamental es crear un colchón, porque si bien una de esas caídas es más grande que lo que tengo en el banco y me va a hacer cerrar, así que no debo arriesgarme demasiado para invertir en sí, cosas que podrían ser maravillosas, pero que no estoy en una fase en la que me pueda permitir invertir en ese tipo de cosas, podré como mucho invertir en cositas muy pequeñas y luego en la fase de inversión sí me tengo que plantear que ahí sí puedo invertir, por tanto tengo que estar dispuesto a esperar un tiempo, a asumir un nivel de riesgos, esperar un tiempo para que vengan beneficios y recupere la inversión. Puede ser un retorno de la inversión de 1 año, de 2 años, ya quisiéramos, de 5, 6, 7 años, como en alguno de los negocios en los que hemos participado nosotros, y es lo más normal del mundo, y al final tienes que aguantar esos años sabiendo que luego vas a recuperar, si has hecho bien las cosas, la inversión y más que la inversión. Bueno, pues al final a veces actuamos como si estuviéramos en fase de inversión cuando estamos en fase de ahorro y al revés. Otra de las reflexiones, como te decía, no juegues con los impuestos, ya lo hemos visto antes, no juegues con el IVA no es algo imprevisible, tienes que tenerlo previsto. Analiza tus costes en detalle al menos una vez al año. Te sorprenderás como me sorprendí yo, como nos sorprendimos nosotros, y suele ser la mejor manera, había puesto en el guión, pero es la manera más rápida, más fácil de aumentar tus beneficios, porque no necesitas conseguir un nuevo cliente. Así que es una manera que no solemos cuidar y que además la mejor manera de empezar a tener más beneficios es tener unos costes optimizados, tener costes bajos. Como la gente rica, que siempre dice que una de las mejores maneras de empezar a ser rico, acuérdate, fase de ahorro y fase de inversión, es reducir tus costes, reducir tu nivel de vida y evidentemente después aumentarlo al nivel que tú quieras cuando ya estés en la fase de inversión y tengas un margen cubierto. Por eso yo te planteo que más allá de todos los documentos de P&G, de balances y demás que te exige tu gestoría, tengas un control de flujo de caja que se vea de un vistazo, que al final tengas una plantilla donde tengas tus ingresos con fecha, tus costes bien controlados, tus impuestos, la previsión de impuestos de cada mes, IRPFs, IVAs, los impuestos o tasas que te apliquen y el margen que quieres dejar, para que cada mes
Durante el año primero haces una planificación y luego vas ajustando. No elimines lo que habías planificado. Ajustas y ves lo que realmente tienes al final de cada mes frente a lo que habías previsto, que eso es útil, ver el plan frente a la realidad y vas actualizándolo cada mes. Pero tienes un plan para todo el año, con la precisión que puedas tener. Pero así prevés si vas a tener algún mes más crítico, con más bache, con menos flujo de caja o incluso con pérdidas y tienes que estar haciendo ya cosas para ver cómo evitar que en ese mes pierdas dinero. Bueno, pues o saber absorberlo. Bueno, pues al final es importante tener un flujo de caja que se vea de un vistazo, de un pantallazo en un Excel, que no tengas que bajar un montón, que no haya un montón de filas, un montón de columnas, que no tengas un montón de hojas encadenadas. Luego puedes tener un documento con más detalle o alguna de las personas de tu equipo lo puede hacer para ti, pero es fundamental que de un vistazo tengas el flujo de caja general, porque eso es lo que más te va a ayudar a tomar mejores decisiones, como te decía antes, aceleradores de decisión, que muchas veces le estamos dando vueltas a muchas cosas que cuando lo ves con números y con dinero decides mucho más rápido si merece la pena hacer A, B o C. Y por eso es la importancia clave del flujo de caja. Por eso ahora quiero acabar con un paso, como siempre te animo a que pongas en práctica el contenido de mis vídeos con un primer paso, y es precisamente que hagas el análisis de costes en detalle de tu empresa y que hagas un primer flujo de caja. A alto nivel, no te metas hasta el último céntimo si no puedes, haz una primera versión. Es más importante tener una primera versión que luego complementes que no por liarte no tener ninguna versión y no acabar nada. Haz un primer flujo de caja y analiza bien tus costes para aplicar esta, que es, como te decía, la única fórmula financiera que necesitas para tener un equipo 100K en tu empresa, un equipo que facture 100.000 euros por persona. Y es ingresos, menos costes, menos impuestos, menos margen. Eso es el beneficio real, eso es el flujo operativo, lo que de verdad tienes para poder hacer cosas en tu empresa y para poder crecer. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, me encantará que le des a un like, que lo compartas a otros dueños de negocio, a otros dueños de empresa como tú, a otros dueños de pyme. Y si quieres, como siempre te animo, profundizar en estructurar esto, ponerlo en práctica de manera estructurada, con plantillas y con un contenido más paso a paso, donde te doy todos los detalles, pues siempre por ver mis vídeos, por estar en mi lista de correo, te ofrezco una promoción especial. En general, no sé ahora cuánto estará, pero en general siempre lo suelo tener al 50% del precio para ti, pues al 50% de mi curso más condensado. Un curso súper condensado que con ver 15 minutos al día lo vas a completar muy rápido y vas a poder empezar a aplicar esto con mucho más detalle a tu empresa desde ya. Si te interesa, verás el enlace aquí debajo del vídeo y si no lo ves, en este vídeo en concreto, me lo pides en los comentarios y te lo mando. Muchísimas gracias y espero que con este vídeo empieces a dominar esta que es la fórmula más importante, la única, para de verdad tener un equipo 100K en tu empresa.